Y vámonos con Vencer el Desamor. Resulta que Vencer el Desamor en este momento triunfa en Estados Unidos. Ya no la vemos en México, pero como estamos aquí hablando de todo lo que pasa en la televisión, tanto en Estados Unidos como en América Latina, pues ¿por qué no hablar de Vencer el Desamor? Y quisimos hoy hablar y rendirle como un cierto homenaje, ¿no? Y un aplauso a estas 5 actrices que sentimos que fueron un poco ignoradas, porque al final del día pues nos centramos en las parejas protagónicas, ¿no? En Daniela, en el Lino maldito, en Claudia y David, en Daphne, etcétera. Todos estos personajes que nos gustaron. Pero hay 5 personajes que tocaron además temas muy interesantes, producer, porque hay algo que tenía esta telenovela, que tiene para los que la ven en Estados Unidos, es que las historias, aunque sean subtramas, son muy interesantes y dejan un gran mensaje. Hablemos de la primera, que es este personaje que apareció brevemente, porque realmente fue muy breve, Cuquita. Pero yo lo que quiero resaltar es haber tenido a la señora Evangelina Martínez ahí. O sea, tener a una actriz de este calibre con la calidad de esta señora, me parece que aunque haya durado 2 episodios, es una joya haberla tenido ahí. Recuerdo muy bien sus declaraciones a TV Notas y que creo que no le han de haber gustado a Daniela, ¿no? Cuando dijo que Daniela se la pasaba dándoles abrazo y que ella se asustaba porque por el COVID, ¿no? Claro. Yo una vez la vi en el cine, esta señora. Es la mamá de Roberto Sosa. Ah, pues andaba con Roberto Sosa y andaba, como que son muy unidos, como que son un clan así muy unido. Hey. También hay Evangelina Evangelina Sosa. Evangelina Martínez es la mamá. Y andaban todos así como mamá gallo con sus Qué hijos bonito, ¿no? en la Cineteca, me acuerdo que fue. Es que es una dinastía. De ahí ha habido... Sí. Es una familia bastante larga, bastante grande. Uh-huh. Bueno, ahí está. Cuquita. Luego, por otra parte... Salió muy poquito, ¿no? Salió muy poquito. ¿Qué me dices de este personaje de Imelda? Racista con su propia familia y su propia hija. Durante toda la telenovela la juzgó porque su pareja era un indígena, ¿no? Uh-huh, sí. Y lo juzga y la juzga a ella y es grosera, es muy clasista, ¿no? O sea, desde el principio se ve que no cree en la igualdad social, ¿no? Ella se cree superior pues por el color de piel y por el estatus, sí. y desprecia terriblemente eso. Es un personaje que a mí me parece muy importante señalarlo porque existen estas mujeres y porque al final de la telenovela entendió, es decir, el mensaje fue muy positivo al final, ¿no? Recupera a su hija y recupera la vida y sobre todo entiende que las diferencias sociales no son más que un obstáculo mental que te impide querer más a la gente. Así lo veo yo, ¿no? Definitivamente. Y entonces el tener como empleada a Gema, ¿no? Que ve cómo lucha por su hijo que todavía no nace y cómo trabaja y cómo se la parte todos los días. Sí. Siendo alguien que a lo mejor ella hubiera considerado de pues, inferior, ¿no? Uh-huh, como dices correcto. Tú. Y luego, Levita, oye, ese personajazo. ¿Esta señora dónde estaba? Oigan. En La Rosa de Guadalupe. Ajá, le dan más papeles ahí. Claudia Ríos es la actriz. Claudia Ríos es Levita Albarrán de Corona, media hermana de Bárbara, personaje de Daniela Romo, y nos regalaron estas dos mujeres, tanto Daniela como Claudia, nos regalaron una de las mejores escenas, cuando se reencuentran, cuando lloran juntas, cuando sufren juntas, pero al final entienden que tienen la misma sangre, porque de hecho ella le da sangre, le dona sangre en un accidente. Ahí es cuando, ¿no? se reconcilian y qué tamaño de actriz, qué tamaño de personaje, porque además este personaje es el que habla de cómo una mujer en bajos recursos puede llegar a permitir que se venda a una de sus hijas, imagínate, ¿no? Y cómo recapacita, cómo a través de la ignorancia pudo cometer ese error, pero luego cuando ya la orientan, da la vuelta de tuerca. Ya iban a venderle a la segunda, ¿no? A la Ahí otra. Es cuando dicen, no, esto no está bien. Ella da la vuelta de tuerca, ¿no? Y eso está muy padre. Muy buen personaje Levita en Vencer el Desamor. ¿Qué me dices también de Lupe? Arián Pellicer. Lupe, un personaje también importante porque es la madre que regaló a un hijo por sentir que no tenía la comodidad, ¿no? Y porque además tenía una enfermedad, el alcoholismo,
y años después se encuentra con él y intenta, ¿no? Intenta recuperar un poco lo perdido y lo que sí, se reconcilia con él, pero para él siempre su mamá es Bárbara, ¿no? Definitivo. Es un personajazo también y una actriz brutal. Primera actriz. Brutal. Y una de mis consentidas. Lourdes Ramos. Lourdes Reyes es una de mis consentidas. Perdón. Lourdes Reyes, de hecho, es una de las actrices que yo en lo personal la tengo en mi top 5, te lo puedo decir. Ella hace el personaje de Josefina Miranda. Josefina, pues varias cosas interesantes. Era mujer del tubo. Ajá. Tiene una hija de un hombre casado, ¿no? Luego se casa con otro hombre y cree que ese hombre, por haber aceptado con los hijos, le tiene ella que aguantar todo y comete grandes errores como mamá. Al final se reconcilia con su propia hija, con Daphne, ¿no? Logran limar asperezas y entenderse como de mujer a mujer, ¿no? Y entender, porque a veces siento que los hijos somos muy canijillos y juzgamos a los papás y no te das cuenta que también son seres humanos que se han equivocado, que están en proceso de aprendizaje. Y ella lo demuestra. Me parece que estos 5 personajes, estas 5 actrices, pues fueron un poquito ignoradas, pero vistieron una gran telenovela. Y hay otra que también se nos está escapando, la del pelo rosa. Sí, mañana hablemos de ella. Mañana hablamos de ella. Te prometo que mañana hablamos de ella. Gracias, Doris Vega. Un super chat, $1. Nos manda muchos corazoncitos. Muchas gracias por vernos, por apoyarnos y por estar aquí todos los días. Cuquita me encantó, dice Fernando Nájera. Lo máximo. Mira, Darwincito Carrillo nos envía 50 estrellas en Facebook y nos dice: hablaban de Margarita Isabel, que en paz descanse. Yo la vi actuando por primera vez en Cuna de Lobos, cuando rescata a Diana Bracho, que huye de la clínica donde le roban al hijo. Es cierto que llega Diana Bracho enloquecida, ¿no? Sale de la clínica y que se la topa en una gasolinería, ¿no? Y ahí la rescata y se vuelve una gran amiga y una gran aliada el resto de la telenovela, el personaje de Margarita Isabel. ¿Quién era la gatita? Lalo Fer dice: la gatita hacía lo que decía y varios que no se escucha. Sí me escucho, ¿no? Ahí está. Me oyen, me escuchan. Prende el micrófono. Sí, ahí está prendido. A ver qué pasó. Se oye como si se hubiera alejado. No, aquí estoy. Me parece una tontería que Rocío Ocampo no haya puesto un personaje abiertamente lesbiana en Vencer el Desamor, nos dice Eric Entre Lobos. ¿Pero por qué? A ver, entiendo. Mira, lo que pasa es que yo siento que ya nos estamos... O sea, evidentemente yo soy parte de la comunidad y me encanta que haya este tipo de personajes, pero también soy alguien muy consciente que no necesariamente en todas las telenovelas tiene que haber un personaje LGBT. O sea, es decir, pueden existir personajes, pero si la historia por ahí se presta que alguien quiere crear ese personaje, pero no es por palomear, o sea, no por decir, voy a ser inclusivo y entonces voy a meter un personaje LGBT. ¿Cómo? ¿Por qué tienes que palomear? Al final de cuentas, puede o no existir ahí. O sea, tú dices, meter a este personaje que es así, meter a este que es así, meter a este a chaleco porque es gay. Ajá, como exacto. Una fórmula, un cliché, ¿no? Sí. Un cliché, una fórmula que Netflix la está siguiendo. Netflix, si ustedes se fijan, ha dejado de ser esa plataforma que de alguna manera el contenido era original. Ocurre mucho, por ejemplo, en el cine. Las películas que vemos hoy, si ustedes se fijan, la mayoría que vienen de la industria de Hollywood son ABCDE. O sea, todo pasa igual, solamente cambian los personajes y un poco las situaciones, pero siguen como un patrón. Y así está pasando con Netflix. Y entonces Netflix dice, tengo que meter un personaje LGBT para que crean que soy incluyente, ¿no? Para ser inclusivo. Cool, ¿no? Entonces, y no necesariamente, difiere un poco en eso. O sea, qué padre cuando los meten y qué padre cuando dan un mensaje, pero no necesariamente tiene que pasar en todas las telenovelas. Pues a lo mejor una de las 4 hubiera estado bien, ¿no? Uh-huh. O sea, bien trabajado y bien escrito hubiera estado, que seguramente hubiera estado bien escrito, porque pues, la novela estuvo bien escrita, entonces hubiera estado genial. Pero pues no se prestaba porque pues todas tenían pareja, ¿no? Porque eran, ajá, exactamente. Y a lo mejor en Vencer el pasado a lo mejor sí se presta. O a lo mejor Daniela Romo que descubriera a sus 60 y tantos años que no, que había vivido engañada, hubiera estado padre. Ay, puede ser también. Pero entonces no le hubiera hecho caso a Lino. Es que te digo, no sé. Y estaba además también enamorada de su esposo, que no, eso no indica nada porque la gente se puede enamorar de quien le dé la regalada gana.